Muy buenas a todos, bienvenidos al canal. Hoy vamos a aprender un poco más o mucho más acerca de los siguientes temas. Avance hacia un nuevo orden imperial, los aranceles de Donald Trump y la política fiscal, pero no solo eso, también vamos a tratar el tema de Europa en busca de una estrategia común para la negociación de paz en Ucrania y reforzar la política de defensa. La inteligencia militar advierte sobre el cambio de la amenaza rusa en Europa y por último, Rusia y China explotan vacíos legales para sabotajes submarinos. ¿Y quién mejor para orientarnos, para ilustrarnos de todos estos temas que Sergio Caballero? ¿Qué tal? Muy buenas. Encantado. Hola, buenas, ¿qué tal? Un placer. Bueno, pues tenemos muchos temas para tratar en el día de hoy, así que si te parece bien, Sergio, sin más dilación, vamos a ir ya con el primero. Primer tema, como he dicho al principio, avance hacia un nuevo orden imperial. Y es que se ha observado un resurgimiento de lógicas imperialistas en el ámbito global. Rusia adopta una política militarmente agresiva, China ignora los acuerdos internacionales cuando afectan intereses y Estados Unidos, bajo el liderazgo de Donald Trump, busca acuerdos con Vladimir Putin sin consultar a sus aliados europeos. Esta tendencia ha sido discutida en la Conferencia de Seguridad de Múnich, donde se comparó, atención, con los acuerdos de Yalta de 1945 y la política de apaciguamiento de 1938. El presidente finlandés, Alexander Stubb, sugiere que el mundo se enfrenta a tensiones similares a aquellas épocas. Los expertos advierten sobre el peligro de un nuevo imperialismo explícito y debilitamiento de la democracia. Yo creo que lo primero que tenemos que ver es el contexto en el que nos encontramos, ¿no? Y aquí, aunque pueda parecer paradójico, contraintuitivo, voy a darle parcialmente la razón al presidente estadounidense, a Uh Donald -huh. Trump. El mundo ha cambiado, el mundo es distinto y es verdad que Estados Unidos es menos poderoso de lo que solía ser. Por tanto, su diagnóstico de partida hasta cierto punto es adecuado. Lo que tenemos que ver es cuáles son las soluciones o las decisiones que está tomando para lidiar con este contexto internacional y en qué medida esto se puede calificar como un nuevo orden, ¿no? Eh, y esas medidas que está tomando, sobre todo, responden a lógicas nos retrotraen casi al siglo XIX y XX. Vemos Estados Unidos o Rusia que están intentando tener mayores esferas de influencia, conquistas territoriales, en el caso de Rusia, y eso no va acorde a un liderazgo del siglo XXI. China, y luego hablaremos más de China, pero realmente sí que está potenciando ese liderazgo geopolítico, esos avances tecnológicos, y eso presenta una ecuación, un contexto internacional al que no estamos acostumbrados, pero yo intentaría evitar estas comparaciones con periodos pasados o retrotraerse a episodios que ya sucedieron. La coyuntura actual es muy particular. En este sentido, también jugamos o contamos con unos actores, en el caso estoy pensando eminentemente de Estados Unidos, pero incluso también en el de Rusia con Putin, cuya mayor motivación es la nostalgia, Uh ¿no? -huh. El recuperar un tiempo pasado, que yo siempre suelo decir, que además de un tiempo pasado que no va a volver. Es muy peligroso, muy peligrosa esta utilización de la nostalgia, ¿no? Ese Make America Great Again, como si pudiéramos volver a los años 60, donde se vendía esa previsibilidad, los coches en Estados Unidos se hacían en Detroit, la economía funcionaba, se sabía cuál era el enemigo, los soviéticos, había una cierta certidumbre. Y lidiar con la incertidumbre es difícil, es complicado. Y es en el escenario en el que estamos ahora. Por parte de Rusia, pues también Putin es un amante, ¿no? de esa Rusia, en aquel momento Unión Soviética, eh, todopoderosa, pero esa Rusia no va a volver más. También mencionaremos luego algo al respecto. Por tanto, yo tendría mucho cuidado con esta idea de un nuevo orden. De alguna manera, digamos, estamos ante un cambio en el que el líder, y ahí es donde decía que le daba el beneficio de la duda o el acierto a Trump, Estados Unidos no goza de la hegemonía que gozaba en los 90, después de la implosión de la Unión Soviética, un mundo en el que el consenso de Washington y el liderazgo de Estados Unidos
era incuestionable, y ahora vemos crecientes debilidades, tensiones, el gap, la diferencia con China se ha visto muy reducida, sobre todo también en el ámbito de innovaciones tecnológicas, pero también en el ámbito de la seducción y la legitimidad en el ámbito internacional. Por tanto, las medidas de Trump nos abocan a un mundo complejo, incierto, peligroso, pero no necesariamente beneficioso para los intereses de Estados Unidos. No podemos elucubrar qué va a pasar, pero probablemente a lo que estamos asistiendo es a una suerte de aceleramiento de un cierto declive estadounidense que ya se percibía desde principios del siglo XXI. El objetivo, la principal visión desde Estados Unidos era contener el ascenso chino. Bueno, pues las medidas probablemente de Trump en este escaso mes de gobierno, que a algunos parece que ya lleva 3 años por la Sí, capacidad de total. generar noticias, lejos de apaciguar o de atenuar el ascenso chino, probablemente está acelerando la deslegitimación del que para muchos había sido el faro a seguir, que era Estados Unidos. Está por ver por dónde vamos. Yo tengo que hacerte una pregunta de estas que a la gente le gusta escuchar, y es que ya sabemos que evidentemente no tenemos una bola de cristal, no podemos predecir el futuro. Si lo tuviésemos en nuestras manos, esta bola de cristal, pues compraríamos el boleto de la lotería y nos tocaría, ¿no? Pero vamos a jugar a ser adivinos por un momento, Sergio. ¿Tú qué crees que va a suceder en este plano geopolítico que estamos hablando ahora mismo? De aquí a, no vamos a irnos 50 años más tarde, porque eso es demasiado, pero de aquí a 10 años vista. Complicado, es verdad que la bola de cristal hoy se nos ha olvidado, Sí, pero yo creo que hay unas tendencias que ya van consolidándose, más allá de la incertidumbre en la que vivimos, ¿no? El mundo actualmente, insisto, es complejo, incierto, eso nos genera a todos mucho desasosiego, es complicado vivir en ese contexto a nivel individual, pero a nivel también empresarial o de grandes inversiones o lo que fuere, ¿no? Pero ¿hacia dónde vamos? Hay, a mí me gusta la obra de unos colegas sudamericanos que hablan de los dos nortes y un sur diverso. Yo creo que están consolidándose dos polos, no me gusta hablar de polos, pero dos nortes, dos referentes. Por un lado, Estados Unidos, claramente, con esta énfasis trumpista en intentar consolidar el America First, el intentar recuperar nostálgicamente esa visión de liderazgo, que me temo que, insisto, que no va en esa dirección en los resultados y los efectos. Y por otro lado, otro actor que ya lleva mucho tiempo creciendo y que ya nadie se le escapa el poder que tiene, es China. A nivel ya no solo económico, geopolítico, de liderazgo y avances tecnológicos. En ese sentido, esos dos grandes actores están llamados a tener un peso fundamental con una singularidad importante. Mientras que Estados Unidos funciona a golpe casi de tuit, a golpe de sí. atracción de atención por parte de Trump y los que ahora le rodean, ¿no? Esto que algunos han llamado de tecnocasta, China piensa a medio largo plazo. Aparte de ser un régimen autocrático que no se ve sometido a elecciones democráticas por parte de su ciudadanía, piensa a 50 años vista o lo que fuera, ¿no? Entonces, realmente tenemos dos actores que se comportan de manera muy distinta. Y luego, esto que se llama un sur global diverso, una pluralidad de actores que tradicionalmente podían estar más o menos siguiendo ciertos postulados occidentales o ciertas esferas de influencia y que cada vez más China está teniendo una capacidad de seducción y de ganar legitimación. Estoy pensando en la diplomacia de vacunas, estoy pensando en plataformas como los BRICS, estoy pensando en esas inversiones que hacen, cuidado, no altruistas, pero sí sin condicionalidad política en muchos lugares de América Latina, de África, del sudeste asiático. Y en esa ecuación hay un actor que no he mencionado, que es fundamental, que es Europa, ¿no? ¿Dónde queda Europa en esta ecuación? Y ahí nos tenemos que redefinir y pensar qué rol queremos jugar en el mundo, ¿no? Luego comentaremos algo más, si no de Europa. Pero mi visión para los próximos años es una tendencia a una recomposición del orden internacional de una manera totalmente distinta a como lo hemos conocido, porque hay más actores en juego y por tanto una mayor complejidad.
Entonces, olvidémonos de los esquemas más previsibles, de el contexto bipolar durante la Guerra Fría o ese liderazgo unipolar hegemónico en los 90 por parte de Estados Unidos. Estamos en un contexto distinto, más difícil de interpretar y que nos obliga a quitar el ruido y buscar mucho más los matices, las tendencias que realmente pueden darnos claves para entender lo que está pasando ahí fuera. Totalmente. Vamos a pasar al siguiente punto, que no es otro que los aranceles de Donald Trump y la política fiscal. Las recientes declaraciones de Donald Trump sobre los aranceles recíprocos han reavivado debates sobre los sistemas fiscales globales y los riesgos de fragmentación del mercado. Trump cuestiona los impuestos injustos, involucrando incluso el IVA europeo, lo que amenaza las relaciones comerciales y la estructura fiscal. Sergio. La política de aranceles de Donald Trump yo creo que es muy representativo de este contexto que hemos planteado. Estados Unidos se ve en un escenario que es el del capitalismo, la globalización, el multilateralismo, que de alguna manera Estados Unidos siempre había sido el gran favorecido de este mundo, de este orden internacional que había conformado, que ahora interpreta que realmente no es tan beneficioso, ¿no? El que está sacando partido en términos de eficiencia, en términos de penetración económica, es China. Y de alguna manera es una forma de romper la baraja de ese orden multilateral, de ese comercio y ese aperturismo neoliberal que había encarnado Washington en muchos contextos, y plantear algo totalmente distinto. Y es esta suerte de políticas arancelarias, guerra arancelaria o como se quiera llamar. Con una particularidad, los aranceles no dejan de ser impuestos, un gravamen al comercio, en este caso a las importaciones que recibe Estados Unidos, viendo la lógica desde una visión muy estrecha y cortoplacista, ¿no? Intentando entender que realmente para Estados Unidos tener déficit comercial con un país implica que se están aprovechando de Estados Unidos. Cuando, bueno, insisto, cuanto menos es simplista esta visión. Y esto lo está aplicando en una forma de diplomacia coercitiva, de casi que los aranceles como palanca de negociación, ¿no? Para conseguir algo. Te amenazo con esto, cual bully, pareciera que no Sí. sé si es un bully o tirándose órdagos que da por hecho que nadie le va a ver porque piensa que lleva las mejores cartas, nadie va a querer renunciar al mercado estadounidense y por tanto lo utilizo como herramienta de presión y de negociación. Esto tiene muchos peros, ¿no? Ya se ha hablado cómo se le puede volver, probablemente se le vuelva en contra a Estados Unidos. Por varios motivos, ¿no? No quiero desglosar todos los elementos, todos los efectos, pero hay algunos que yo creo que hay que identificar. En primer lugar, el efecto más inmediato que tiene que ver con cómo afectan esos aranceles a los propios ciudadanos, al consumidor estadounidense, a las empresas en Estados Unidos. Y eso va a generar un incremento de los precios, inflación. Que a nadie se le olvide que uno de los críticas que se comentaron de la administración Biden era la alta inflación. Entonces, cuidado porque este es uno de los elementos que hay que ver luego Donald Trump, el músculo o la fidelización de sus huestes, digamos así, de sus acólitos, para soportar cuando los precios se encarezcan en Estados Unidos, que probablemente sea el primer efecto. Y conecto esto, probablemente para distraer la atención, y en eso es un maestro, aumentará todo lo que tiene que ver con la agenda la agenda cultural, la agenda anti-woke, la agenda eso que han propugnado todos estos grupos de la extrema derecha radical trampista, anti-inmigración, y políticas de inclusión. Probablemente veamos un ascenso de eso cuando la economía se resienta, ¿no? Como forma de distraer la atención. Pero mencionaba no solamente el efecto de la inflación, que es fundamental, sino también, de alguna manera, en el medio plazo, la idea de la desviación de comercio. Estados Unidos, además, está aplicando estas políticas arancelarias contraintuitivamente contra los que suelen ser sus socios comerciales, ¿no? Está maltratando a Canadá, a México, a Colombia, a la Unión Europea, a los que
pareciera que eran actores cercanos, incluso ya ha dejado claro que los aranceles no iban a tener ningún tipo de excepción, ni siquiera para su gran amigo Javier Milei en Argentina, ¿no? Entonces, maltratas a los actores más cercanos, a tus socios comerciales tradicionales, y en el medio plazo puede generar una suerte de desviación de comercio. Y en ese sentido creo que es sintomático como China de alguna manera no está diciendo, está teniendo un perfil bajo e incluso siendo bastante receptivo para que ciertas empresas, ciertas industrias que puedan dejar de exportar a Estados Unidos puedan reconducir. Esto no es en un solo día, no es un proceso corto, pero sí que es un proceso que probablemente sea irreversible para esas empresas que decidan desviar su comercio y dejen de vincularse con Estados Unidos. Y un efecto añadido a esto es que a menor relación comercial con Estados Unidos, menor capacidad de influencia tiene Estados Unidos, que es de lo que de alguna manera le ha catapultado como un líder en el último siglo. Entonces, cuidado con esa política arancelaria proteccionista y tan de corto plazo, porque tiene un coste en el medio plazo muy severo para los intereses de Estados Unidos. Lejos de hacer a Estados Unidos grande otra vez, puede que acelere esa desconexión y esa falta de preponderancia en el escenario internacional. Excelente, Sergio. Vamos a pasar ya, si te parece, al siguiente punto. De momento está quedando fenomenal esto y sin más dilación vamos al siguiente tema. Europa busca una estrategia común para la negociación de paz en Ucrania y reforzar la política de defensa. Los líderes europeos se reunirán en París para definir una estrategia conjunta en la negociación de paz en Ucrania y fortalecer la política de defensa. La reunión, impulsada por Emmanuel Macron, incluirá representantes de Alemania, Italia, Polonia, España, Países Bajos, Dinamarca, Reino Unido y altos funcionarios de la Unión Europea y la OTAN. Hay una frase en relaciones internacionales que utilizamos a veces que cuando no te invitan a la mesa es porque eres tú el menú. Muy buena Me reflexión, temo ¿eh? que es un muy buen ejemplo de lo que está pasando aquí. Cuando Estados Unidos intenta negociar directamente con Rusia sobre el tema de Ucrania, pero la Unión Europea en este caso no esté invitada a esa decisión, es porque somos parte de las decisiones que se van a tomar sin tener capacidad de agencia, capacidad proactiva para impulsar nuestras propias preferencias o intereses. Esto, que duda cabe, que es muy peligroso. Ya mencionaba antes que en este planteamiento de la ecuación en la que andamos en el contexto internacional actual, la Unión Europea, de alguna manera, tiene que empezar a tomar decisiones. La buena noticia es que, en general, la Unión Europea, cuanto más ha estado contra las cuerdas, en las crisis en general, ha sacado fuerzas de flaqueza y ha sido capaz de reaccionar. Confiemos de alguna manera en que esto puede ser un acicate para tomar ciertas decisiones, pero si lo vemos también sostenido en el tiempo, en un lapso de 20, 20 y pocos años, para intentar entender más tendencias, no simplemente el ruido de una noticia o de un momento coyuntural, sí que es interesante ver lo que ha pasado, y aquí en la Unión Europea, aquí me fijo en tres documentos fundamentales de la política exterior de la Unión Europea o del posicionamiento de la Unión Europea en el mundo, ¿no? Si vamos poco más de 20 años atrás, a principios del siglo XXI, se hablaba de los papeles Solana, ¿no? De Javier Solana, cómo veía, cuando era Mr. Pesk y hablaba en nombre de la Unión Europea, y ahí había una visión de la Unión Europea, algunos no se acordarán, ¿no? Pero de pensar que era un faro que iluminaba, que se tenía que servir como una guía prácticamente moral al resto de la humanidad. Se hablaba incluso de una constitución europea. Bueno, es un tiempo no tan pasado, pero que parece ahora suena a utópico, ¿no? O muy diferente. Sin duda. Y solo nos remontamos 10 años atrás, en 2016, estaban lo que se llamaban los papeles Mogherini, ¿no? Cuando Federica Mogherini era la alta representante en la Unión Europea, y de alguna manera ya se hablaba de ese realismo, de ese pragmatismo. La Unión Europea estaba en un contexto de Brexit, de crisis de acogida de los refugiados, crisis de valores, crisis de la eurozona, crisis propio diseño institucional, y empezaba a subir la extrema derecha que pretendía erosionar desde dentro el proceso europeo. Digo esto porque después de la pandemia
en 2022 sí que tenemos ese tercer documento que quería subrayar, que es lo que se ha llamado el European Compass, ¿no? La brújula europea que señala el concepto de autonomía estratégica. Y yo creo que ahora mismo los líderes europeos, o la mayoría de ellos, tienen claro que si Europa quiere decir, quiere tener algo que decir en el contexto internacional, tiene que estar junta, tiene que estar cohesionada. Es la única forma de intentar poner algún tema encima de la mesa. Todas esas asunciones con las que hemos vivido, ¿no? De la defensa colectiva, el artículo 5 de la organización de la OTAN, ¿no? Del Tratado de la OTAN. Ya Trump en su primera administración lo puso en duda. Y creo que ahora lo está explicitando todavía más, ¿no? Es difícil confiar y pensar que la Unión Europea va o puede seguir al rebufo de Estados Unidos. Si quiere tener algo que decir, si quiere sentarse a la mesa y tomar ciertas decisiones en vez de ser el menú, claramente tiene que ganar en autonomía estratégica, tiene que ganar en cohesión interna y tomar decisiones unidas. Esto no es para nada fácil porque hay actores desde dentro que están intentando erosionar el proceso europeo, ¿no? Entonces, nos encontramos ante una tesitura muy interesante, muy desafiante, de ver si la Unión Europea es capaz de salvaguardar esos valores, esa calidad de vida que es verdad que nos hace únicos en el mundo, o si de alguna manera se ve, incrementa su dependencia de actores externos o supeditado ya sea a Estados Unidos o a un creciente comercio, por lo que hablaba antes, de desviación de comercio, con China. Y probablemente la Unión Europea no debiera verse en esa pinza, en esa obligación de elegir entre uno y otro, sino tener su propia voz. Esto que estoy diciendo, soy consciente de la desafiante y difícil que es, pero probablemente sea el escenario en el que nos hallamos, en un cambio de ciclo en el que hay que mostrar esas fortalezas y asertividad a la hora de ver dónde te posicionas en el mundo. Volviendo a jugar a ser adivinos, retomando lo que habíamos tratado en el primer punto, a mí personalmente, Sergio, me da la sensación de que Europa va cuesta abajo y sin frenos, se está quedando muy atrás respecto a lo que iba a haber sido y, como has mencionado, la parte utópica que ya queda muy lejos de lo que es ahora mismo. Jugando a ser adivinos, ¿tú cómo ves en un futuro cortoplacista a Europa? No vamos a irnos a 10 años, vamos a decir en 5 años, porque yo veo que la decadencia cada vez es más rápida y más palpable. Es un queso con muchos agujeros ahora mismo, bajo mi percepción. Tu diagnóstico es acertado. A mí me gusta mucho un colega y amigo, ¿no? Catedrático de la Universidad Complutense, José Antonio Sanaúja, lleva mucho tiempo hablando de la crisis de globalización, ¿no? Esa creciente desafección sociopolítica. También, bueno, los jóvenes os enfrentáis a un escenario internacional cada vez más convulso, con desafíos como el cambio climático, la precariedad, una ruptura del contrato social que ya no queda claro que vayas a vivir mejor que las generaciones que os precedieron. Sí, el contexto es, hay elementos suficientes para ser pesimista. Estoy de acuerdo. Pero también quiero creer que hay posibilidades. La Unión Europea sigue siendo un espacio, un reducto donde hay unos valores distintos a otros sitios, unas componentes estructurales también que permiten más margen de acción. Esto se demostró también con posterioridad a la crisis de la pandemia, del COVID, ¿no? Que cuando hay consenso sí que hay el músculo económico y puede haber la voluntad política de implementar medidas que antes parecían descabelladas, ¿no? Entonces, la potencialidad está. Otra cosa son las decisiones que se tomen. Y aquí sí que pongo mucho la carga de la prueba, la responsabilidad en ciertos actores políticos. El ascenso de la extrema derecha es una realidad. En unos días tenemos también a ver qué pasa en Alemania. Hay desafíos de la extrema derecha que quieren implosionar el proceso europeo desde dentro de una manera muy clara. Pero sería cómodo y fácil también echarle la culpa solo a esos extremismos. Habría que ver también qué se ha hecho mal desde, digamos, la institucionalidad política, desde el establishment, para no satisfacer o no
generar la confianza, como bien decías, ¿no? Esa percepción que hay de que no funciona Europa. Hay muchas cosas que funcionan, pero hay una mala performance en muchos aspectos que genera la desafección. Yo creo que ahora mismo ya no se pueden dilatar algunas decisiones, no vale esperar, no vale pensar ya veremos, como bien dices, en el corto plazo, 5 años, hay una serie de desafíos mayúsculos por delante y hay que realmente ver en qué medida hay esa capacidad de aunar voluntades, decisiones y de dar resultados que la ciudadanía las perciba como realmente beneficiosas y por las que merezca la pena luchar por ese proyecto europeo. No obstante, si la decisión, si la solución de aquí a unos años es las decisiones nacionalistas de que cada uno vaya por libre, aupados a esta ola proteccionista o de cortas miras, disgregados y separados, vamos a ser mucho más débiles. Ningún país europeo es capaz de tener un peso internacional, ni siquiera una Alemania de 80 y pico millones de habitantes y en crisis es capaz de tomar decisiones y tener peso en el ámbito internacional. Estamos hablando de un contexto de países grandes, de economías gigantes, de escala. La escala y el tamaño es fundamental para intentar entender la geopolítica actual y Europa solo tiene relevancia si está unida. Esto lo tenemos que entender a nivel político y a nivel de la ciudadanía. No solo pensar qué estamos demandando, sino en qué medida nos satisface o no ciertas necesidades. Hay que ser tremendamente crítico, pero también huir de la instrumentalización del miedo y la instrumentalización política que están haciendo algunos actores muy claramente en el escenario europeo. Totalmente. Vamos a pasar, si te parece, Sergio, al siguiente punto que también tiene mucha tela que cortar. La inteligencia militar advierte sobre el cambio de la amenaza rusa en Europa. La inteligencia militar finlandesa ha alertado que Rusia está aumentando sus actividades de influencia hostil con la intención de causar división dentro de la OTAN y la Unión Europea. Entre sus métodos se incluye la influencia cibernética y de información, la política energética, la manipulación de inmigrantes y otras operaciones de inteligencia. Wow. En relaciones internacionales, a veces le damos un peso quizás excesivo, desmedido a la racionalidad. Presuponemos que vamos a tomar decisiones, que los tomadores de decisiones van a pensar las cosas de manera racional. Y qué duda cabe que en muchos casos, y sobre todo en regímenes muy personalistas, las pasiones irracionales tienen un peso importantísimo. Y como podrás imaginar, me estoy refiriendo a Rusia, ¿no? Y a lo que le pasa por la cabeza a alguien como Putin. Un ejemplo más, como mencionábamos antes, de alguien que vive de cierta nostalgia, que intenta reconstruir ese esplendor de la Unión Soviética cuando era una superpotencia y es un escenario que no puede ser reconstruido. Es más, la Rusia actual, y bueno, intento ser sin ningún tipo de demérito, ¿no? Pero no es capaz de proyectar el liderazgo que ha tenido en otros momentos. Rusia ahora mismo es más problemática por la capacidad destructiva que tiene que por la capacidad de seducción que tiene. Nadie está pensando que Rusia puede encolumnar, puede liderar, puede ser capaz de generar esa legitimidad y que otros le sigan, pero sí que tiene todavía una capacidad destructiva impresionante. Y eso hace que sea temida y, de alguna manera, Putin juega esas bazas que tiene para, alguno diría, para pelear por encima de su peso, para hacerse notar más de lo que realmente puede hacer. Yo creo que si se ve incluso militarmente el ataque, la invasión ilegal de Ucrania, no deja de ser un fracaso militar, ¿no? El que no pudiera materializarlo como todo el mundo avizoraba en unas pocas semanas, ¿no? Realmente tiene mucha capacidad de hacer daño, tiene poca capacidad de liderar y de ser seguido. No obstante, a nosotros, y estoy hablando como europeo y siendo la vecindad oriental de Europa, es fundamental tener en el foco a Rusia. No es algo nuevo. Yo recuerdo ya desde 2000, bueno, desde la invasión de Crimea, a nivel de la OTAN y a nivel de muchos actores internacionales, la amenaza
rusa estaba puesta encima de la mesa clarísimamente y detectada. Probablemente no se ha sabido lidiar con ella como para disminuir o minimizar la importancia que pudiera tener, pero es un actor desestabilizador y con capacidad de desestabilizar más. Y que además vive, como decíamos antes, de esa nostalgia y esa irracionalidad que es tremendamente peligrosa. Además, el acercamiento de Trump en estos últimos días, que como decía antes es contraintuitivo, parece que a sus amigos tradicionales les maltrata, y en cambio a los actores que tradicionalmente habían sido contrarios a la política exterior de Estados Unidos, parece que se acerca a ellos, bueno, pues le está mandando un balón de oxígeno para que siga comportándose como el chico malo del barrio que molesta en los recreos al resto de colegas, ¿no? Entonces, de alguna manera, incluso las críticas feroces de Trump a Zelensky, qué duda cabe que envalentonarán a Putin y está perfectamente identificado como un actor con potencial desestabilizador y peligroso. Pero insisto, no con capacidad de generar, antes hablamos de si un nuevo orden o no, no con capacidad de generar, de construir, de liderar. Para eso tendremos que hablar de China. ¿No te da la sensación que Rusia es como si se mirase en un espejo distorsionado para bien, pero solamente en su espejo? Es decir, ellos se ven en el espejo y soy el más guapo, soy el más sexy, soy el más dicharachero, pero hay una realidad que son la de los espejos no distorsionados, que son los que reflejan la realidad en cuestión, y es lo que estás diciendo tú. Yo creo que tienen, como bien dices, una percepción alejada de lo que realmente fueron en un pasado y ahora pues no pueden replicar. Bueno, es parte de lo que te decía antes, la confianza que tenemos a veces en la racionalidad, ¿no? Eso Y es. obviamos a veces la importancia de las percepciones, de la psique, del contexto y del imaginario identitario de cada una de las sociedades, ¿no? Y en el caso ruso o soviético, según el periodo, es interesante verlo. Rusia ha sido invadida numerosas veces desde Europa, y estoy pensando desde Napoleón a Hitler, ¿no? Y han repelido esas agresiones, pero tienen la percepción, es una percepción, de que han sido siempre objeto o amenazados por parte de los liderazgos europeos, ¿no? Y por otro lado, el final de la Unión Soviética ha sido muy traumática en muchos aspectos. No olvidemos que el primer líder de la Rusia moderna era alguien como Boris Yeltsin, famoso por su alcoholismo, por no ser tomado en serio, por ser de alguna manera tomado a veces como un paria, ¿no? Entonces, Putin no es un actor casual. Tenemos que entender a Putin también en su ecosistema, ¿no? Mental y ver cómo esa añoranza de el poderío soviético, máxime cuando venía de los servicios secretos, y por otro lado esa decepción tremenda de cómo eso se convirtió en una Rusia que nadie la tenía en consideración en los 90 y que históricamente había sido intentada conquistar y maltratada en algunos momentos por otros actores. Y bueno, y eso nos da, sí, pueden ser espejos distorsionados, puede ser una sobreactuación, pero en cierta manera hace ver a Rusia que su prioridad tiene que ser ese rearme, esa posición de fuerza, ese actor que en el barrio, por eso sigo con la metáfora del bully, ¿no? Que se pelea con todos y que tiene que demostrar lo duro y lo fuerte que es, aunque en el fondo todo el mundo preferiría evitarle y no cruzarse con él, ¿no? De alguna manera tiene que ser luego duro verse en ese espejo y darte cuenta lo que has sido, lo que eres y ver que esa nostalgia no te va a llevar al liderazgo que tuviste antaño, ¿no? Y cuidado también porque eso lleva a veces a lo que yo comento como los manotazos del ahogado, ¿no? Putin y la Rusia actual, para poner un fin justo a la guerra en Ucrania, habrá que darle también una salida airosa. Cuidado, no digo ser condescendiente, digo intentar entender el propio contexto en el que se mueve Rusia y el potencial destructor que sigue teniendo, pero al mismo tiempo no de liderazgo. Es verdad que la entrada de Trump en la ecuación ha dinamitado todas estas lógicas, porque le ha dado un balón de oxígeno, cuando antes era un paria internacional, le ha dado un balón de oxígeno que le fortalece en su posición y probablemente le reafirme en su tesis de que ser un tipo duro, maleducado y agresivo trae réditos.
y eso es peligroso. Sin duda. Vamos a ir ya finalizando con el siguiente tema que también es protagonista Rusia y China. Rusia y China explotan vacíos legales para sabotajes submarinos. Desde noviembre de 2024, Rusia y China han sido acusadas de cortar cables submarinos en el mar Báltico y en el estrecho de Taiwán, aprovechando vacíos legales en el derecho internacional que dificultan la investigación y rendición de cuentas. Y yo tengo aquí una pregunta que hacer directamente, la voy a disparar así a quemarropa, que es ¿qué implicaciones tiene este sabotaje de cables submarinos por parte de Rusia y China para la seguridad energética y las comunicaciones globales? ¿Y qué acciones legales y estratégicas podrían tomar las naciones afectadas para poder mitigar de algún modo estos riesgos, Sergio? Bueno, en el contexto actual, las infraestructuras son fundamentales y los cables submarinos, el acceso a Internet, a la información y en otros casos también a nivel de infraestructuras energéticas es fundamental. Eso es poder. El espionaje o la inteligencia, de alguna manera, siempre ha existido, siempre seguirá existiendo, ¿no? Eso yo creo que no es de sorprender. Yo, el matiz que incorporaría aquí, como antes estábamos hablando, y aquí me mencionas Rusia y China, es la diferencia entre estos dos actores, que yo creo que no debiéramos meterlos en el mismo saco. Antes mencionaba cómo Rusia tiene capacidad destructiva, pero no de liderazgo. El contexto chino es totalmente distinto. China, desde una óptica china, ellos siempre han sido una potencia. Tuvieron eso, lo que llaman esos 100 años, ese siglo de decadencia por culpa de los británicos, de la guerra del opio, de una serie de engaños, ¿no? De alguna manera, que le hicieron sumirse en una situación de decadencia, pero ha vuelto. Y China, desde su óptica, siempre ha estado ahí y siempre va a estar. Además, la forma de ver los tiempos es en el medio-largo plazo y plantean que, o ven el mundo como que, de alguna manera, crecientemente incrementan su poder, pero además también su legitimidad, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el soft power, con la capacidad de seducción, lo hemos visto con la diplomacia de vacunas, lo hemos visto con esa capacidad de seducción en algunos casos a nivel de invertir precisamente en infraestructuras. Estas que me mencionas, por ser precisamente de temas de inteligencia, pues sí, pues, si hay que vulnerarlas, se vulnerarán, pero es algo que creo que tiene que ser matizado, ¿eh? China probablemente actualmente es mucho más pro-establishment que lo que pueda ser, por ejemplo, Estados Unidos. Estados Unidos es mucho más antisistema. El que está rompiendo las reglas del juego, que realmente le favorecieron y le auparon como hegemón, es Estados Unidos. China, de alguna manera, ha cumplido con el contexto, el juego que estaba tal y como estaba marcado. Hay que recordar que China, a finales del siglo pasado, todavía es ese lugar donde se hacen baratijas, cosas, el Made in China era sinónimo de cosa de poca calidad y precio irrisorio, una imitación. En 2001, cuando todos estábamos pendientes de los atentados en Estados Unidos, en el 11 de septiembre, poco después, en octubre, China entra en la OMC, en la Organización Mundial del Comercio, y de alguna manera es el sello de calidad de que su economía es perfectamente capitalista y conforme a los estándares globalizados y del multilateralismo, por así decirlo, ¿no? Y desde entonces asistimos a una reestructuración de su modelo productivo, incorporando cada vez más valor añadido, primero manufacturas para su creciente clase media y después cada vez más avances tecnológicos. Hoy nadie puede dudar de las capacidades chinas, estoy pensando desde el 5G hasta la nanotecnología o en las industrias más punteras, ¿no? O en la IA o en otra serie de elementos, ¿no? Entonces, qué duda cabe que China se ha transformado, consigue con las reglas del juego que había sentado Estados Unidos, ser el jugador más eficiente o con mayor capacidad de crecimiento. Por tanto, vulneraciones y violaciones de derechos humanos o del derecho internacional, sí, no es parte de los valores o de los no valores, como se quiera ver, de China. Pero cuidado, que a nadie se le escape que China es mucho más
establishment ahora y de mantener las reglas del juego que le han aupado a una posición potente. Es Estados Unidos el que intenta, siguiendo con el símil intentar repartir cartas nuevamente. Ahora que no me interesa, rompamos la baraja y demos nuevas cartas con una visión proteccionista, de casi mercantilista, retrotrayéndonos a tiempos pasados. Por tanto, una vez más, en este contexto actual, China yo creo que se define por un perfil bajo. Frente a las salidas de tono de Trump, no hemos visto una reacción potente por parte de China. Está manteniendo un perfil bajo, casi hasta dialogante. En la conferencia de Múnich de seguridad recientemente, frente a las reivindicaciones, casi insultos, diríamos, del vicepresidente estadounidense, criticando la propia democracia alemana y europea estando en Múnich. A continuación habló el canciller chino, precisamente tendiendo una mano, una alfombra roja a Europa, diciendo que, bueno, aquí estamos dispuestos a comerciar con ustedes. Ustedes son un actor importante en el contexto internacional, ¿no? Entonces, yo creo que para esto China tiene una capacidad de seducción potente, se saben manejar, no digo cuidado, que sea lo que haya que hacer y que no esté exento de muchos riesgos, precisamente porque no compartimos los mismos valores, pero han sido capaces de ganar una gran legitimación, no solo aquí, sino sobre todo en eso que podemos llamar el sur global, también de la mano de instrumentalizar una plataforma como los BRICS, y con eso seducir a otros países que, bueno, buscan esas inversiones y ese respaldo de China, ¿no? Entonces, creo que China, más allá de esa noticia, que también es relevante, tiene una estrategia mucho más en el medio plazo, esa confianza de que el tiempo está de nuestro lado, ¿no? Como diría la canción de los Rolling Stones, y de alguna manera todo caerá como fruta madura, esperemos, no necesitamos escalar más el conflicto de Taiwán, no necesitamos llamar la atención. Paulatinamente va a haber más actores que se acerquen a China, que nuestra diplomacia, nuestra presión coercitiva, no seamos ingenuos, va a hacer, y ya lo está haciendo, que más y más países reconozcan a China y dejen de reconocer a Taiwán, que había algunos casos en su momento en América Latina, por ejemplo, y crecientemente giran y se acercan a China, porque es muy difícil decirle que no a la inversión china. Por tanto, creo que el contexto que tenemos y las políticas de Estados Unidos lo que están haciendo casi es acrecentando, acelerando esta tendencia a una visión de China con mayor poder y de alguna manera muy paciente, muy de perfil bajo y muy de intentar seducir a los descontentos y a los que se vean maltratados por Trump. Muy peligroso. Sin duda. Pues esto sería todo, Sergio. Espero que te hayas sentido cómodo, que te lo hayas pasado bien. ¿Te ha gustado? Sí, muy interesante. Siempre es un placer hablar de estos temas y compartirlo bueno, con todo el mundo. Bueno, pues espero que os haya gustado el vídeo, que debería, porque menuda masterclass ha dado Sergio en el día de hoy. Si os ha gustado, dejad un like, que sabéis que nos ayuda bastante a saber que os gusta lo que estamos haciendo. Suscribiros para más y nos vemos en la próxima. Adiós. Un saludo.